Oh, disculpe, pues estoy dormido, ¿verdad? Disculpe, perdón. Dormido estoy, lo siento. Pues, así son, ¿verdad? Así son algunos cristianos. Hoy quiero predicar un mensaje que se llama ¿Estás despierto? ¿Has despertado tú? Porque muchos cristianos son así, medio dormidos, ¿verdad? O algunos sí, dormidos. Pero según la palabra de Dios, debemos despertarnos y ver que en realidad lo que está pasando en el mundo. Hay muchos cristianos despertados que ni idea tienen en qué tiempo vivimos, en lo que está pasando en el mundo de hoy. Por esto le digo, es muy importante despertarse y ver lo que está pasando. Efesios 5:14. Vamos a comenzar con Efesios 5:14. ¿Estás despertado? Efesios 5:14. Aquí dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, pero andan en las tinieblas en vez de la luz. Y están dormidos con sus ojos cerrados. Y no miran que en realidad lo que está pasando hoy en día. Entonces el sermón hoy quiero preguntar, ¿estás despierto? ¿Has despertado tú de las cosas que están pasando en este mundo? ¿O no? Hoy voy a hablar de muchas cosas y quiero preguntar siempre, ¿estás despierto? Voy a preguntarte de por lo menos 7 cosas para ver si tienes usted alguna idea de estas cosas que van a pasar. Porque hay muchos que no vean lo que está pasando y nunca han aprendido de la historia. Hay un dicho que dice, la única cosa que no aprenden de la historia de los hombres es que los hombres no aprenden de la historia. Pero la historia es como un círculo, otra vez pasa lo mismo cosa. Y en el tiempo en que vivimos nosotros, en el fin de este tiempo, es un tiempo muy interesante. Aquí tenemos la ley. Ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Vivimos aquí en este tiempo, casi el fin del tiempo de la iglesia. Y la Biblia nos enseña que han de pasar muchas cosas en los últimos días. Pero hay muchos cristianos que están dormidos, acostados, no quieren levantar, como dice este versículo, no quieren despertar. Pero según la palabra de Dios, deben despertar. Despiértate, dice la palabra de Dios. 7 cosas le quiero hablar hoy. Y preguntar, ¿estás despertado? El número 1, ¿estás despertado que Jesús es Dios? Jesús es Dios. Vivimos en un tiempo en que hay muchos que dicen que son cristianos, pero no creen que Jesucristo es Dios. En los años 1800, alrededor de este tiempo, había más influencia de la Biblia en todo el mundo que en toda la historia del mundo. Y casi todos en el mundo sabían que Jesucristo es Dios. Muchos sabían esto, hasta que los que no fueran salvos entendieron quién era Jesucristo. Tengo un mensaje en YouTube que tú puedes buscar que se llama ¿Quién es Jesús? Muchos me han contestado diciendo gracias por esto. Yo estoy despertado ahora, me dicen. Yo sé quién es Jesús. Pero la mayoría del mundo de hoy ni idea tienen quién es Jesús. Venga conmigo por favor a 1 Corintios 15:34. Dice, despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Vivimos hoy en día en un tiempo que es una gran vergüenza. Que muchos en el mundo no están despertados, no entienden ellos que Jesús es Dios. Hay una denominación que en realidad no es una denominación. Dicen que son cristianos, pero la verdad es no.
Son nada más ellos que una sociedad de la atalaya. Y andan ellos casa por casa, casa a casa, hablando a la gente, repartiendo sus folletos con muchos dibujos bonitos, con colores, ¿verdad? Pero preguntes tú a uno de ellos que adorna a Jehová. Ajá, ¿y usted cree que Jesucristo es Dios? Y ellos dicen no. Burlan a Jesús. Dice que Él no es Dios. Vamos a ver un poco más adelante que la gente que no cree en que Jesús es Dios son gente endemoniados, gente que están siguiendo a demonios, no a Dios. Entonces, una cosa que quiero decir es, ¿estás despierto? ¿Sabes tú que Jesús es Dios? Leímos en 1 de Timoteo 3, versículo 16. Versículo que dice, 1 de Timoteo 3, 16. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién? Dios. Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién es Jesús? Dios. Dios manifestado en la carne. Sin embargo, en el día en que vivimos hay pocos que conocen esta verdad. Acabo de hablar con un varón que vino a visitarme de lejos, que anduvo en esta secta falsa antes, que se llaman los Testigos de Jehová. Pero gracias a Dios, Dios le mostró la verdad. Y él salió de esta secta y miró mis videos y gracias a Dios aceptó al Señor como su Salvador. Y él vino a visitarme de lejos diciendo gracias por la enseñanza, porque ellos no me enseñaron esto. Qué triste que hay gente que ni quieren saber que Jesús es Dios. Mateo 1:23, aquí una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Immanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Sin embargo, vivimos en un tiempo de muchos espiritualistas. Y comenzando en 1700 y en 1800 habían muchos. Y de estos espiritualistas vino la que se llama hoy en día la nueva era. Y la nueva era es una enseñanza en que dice que tú puedes ser su propio Dios. Y que tú puedes comunicar con espíritus. Pero esta gente que supuestamente hablan con espíritus, los cuales son demonios, siempre tienen algo en común. Dicen que Jesús no es Dios. Atacan la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque son guiados por demonios. Y los demonios no quieren decir que Jesús es Dios. Otro versículo que prueba que Jesús es Dios es 1 de Juan 5. 1 de Juan 5 y versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido. Está hablando de Jesucristo. El Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién? Jesucristo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Mientras que estamos en 1 de Juan, mira 2:22. ¿Quién está en contra de este mensaje? Pues demonios. 1 de Juan 2:22 dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. 4:3 de 1 de Juan. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este tal espíritu es espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Están en el mundo muchos demonios y que ellos quieren atacar a Jesús y su deidad. Es decir, que Jesús no es el Cristo, que Jesús no es Dios manifestado en la carne. Segundo de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo es venido en carne. Este tal engañador es y anticristo. Muchos anticristos, muchos engañadores que quieren engañar. Pero me dices, no, yo soy cristiano, yo sé que Jesús es Dios. Ajá, pero sabes que hoy en día, más que en cualquier otro tiempo de la historia,
hay denominaciones que dicen que son cristianos, hay gente, hay espiritualistas, hay sociedades, andan en todos los lados diciendo que Jesús no es Dios. ¿Quiénes son? Anticristos. Y están en muchos lugares. ¿Estás despierto a esto? ¿Has visto que hay muchos espíritus engañadores? Y sabes que hay muchas Biblias modernas. Y en estas Biblias modernas sacan muchas palabras. Y muchas veces atacan la deidad de Cristo. Aquellas versiones. Por esto uso la Valera 1602 purificada. La Biblia más pura que he encontrado. Más cerca a la King James. Pero veo a la nueva versión internacional. Es una versión hecha por una mujer homosexual, una lesbiana. Confesó años después. Oh, yo traduje mucho esta versión. ¿Estás despierto a esto? ¿Has visto esto tú? Otros atacan a la deidad de Cristo. Cambian versículos enteros. Muchos versículos que dicen que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque fueron guiadores de espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos de Anticristo atacan a la palabra de Dios. Has despertado, estás despierto a esta, que Jesús es Dios. Tengo un sermón en YouTube que se llama ¿Quién es Jesús? Hablo mucho más de esto en este video. Número 2. ¿Estás despierto que la ley no salva? No salva a nosotros. No dije nos salva. No. No salva. ¿Estás despierto en saber que la ley no puede salvar a nadie? Hay una denominación en el mundo de hoy que dice que son los séptimo día adventistas. Dicen ellos que uno tiene que obedecer la ley y hacer lo que dice la ley para ser salvo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dice la palabra de Dios de cierto que estamos salvos por las obras de la ley? Así es. Bueno, ellos dicen que sí, tú tienes que seguir la ley si quieres ser salvo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Solo por fe somos salvos. No por obras, según la palabra de Dios. Y aún más, olvidé. Además dice, para que fuésemos justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. ¿Por qué entonces hay muchos que prediquen, no hay que guardar la ley para ser salvo? No han despertado, están dormidos, no leen la palabra de Dios, no ven la verdad, no ven la luz, andan en oscuridad. Pero es tiempo levantarse, es tiempo despertar y ver, wow, la ley no salva a nadie, es por fe, es por fe. Tito 3:5 nos enseña, no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Está hablando de Jesucristo, Él nos salvó por su misericordia, no por obras. ¿Cómo es que estamos salvos? Somos salvos por fe. Efesios 2:8-9, un versículo bien conocido. Dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y este no de nosotros, es el don de Dios, no por obras. Oiga muy bien, para que nadie se gloríe. Es muy triste, yo recibo todavía gente enviándome correos electrónicos y llamadas, diciéndome, mire, tú estás equivocado. Tienes que guardar la ley para ser salvo. Y yo pregunto a ellos, ¿estás despierto? ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Por qué me enseñas así cuando yo leo versículos que dicen que esto no es así? Que es por fe y no por obras. Es que ellos están equivocados. Ellos piensan si hacen buenas obras van a ir al cielo. Pero si esta es la verdad, ¿para qué entonces murió el Señor Jesucristo? ¿Para qué murió el Señor Jesucristo derramando su sangre? ¿Para qué?
Para nada, ¿verdad? Cristo murió por nada si podemos ser salvos por nuestras obras. O Cristo murió para salvarnos, porque como aquel versículo dice, ninguna carne puede ser salvo o justificado por la ley. Es uno o el otro, no ambos. Entonces, ¿cuál es correcto? Pues según la palabra de Dios, tenemos nosotros el apóstol Pablo, que es nuestro apóstol, y la Biblia nos enseña que Dios reveló a él el Evangelio y que estamos salvos, o somos mejor, somos salvos por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, 1 al 4. Eso es algo que debes entender. Todavía hay gente perdida en el mundo que no tienen ninguna idea que Cristo es quien salva. Cristo es el que derramó su sangre para lavarnos de todos nuestros pecados. Cristo es el Salvador. Y la salvación es gratis. Es un don. No es por obras. Leímos 1 Corintios 15, 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, lo que él predicó, y el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Debemos estar firmes en el Evangelio, confiando en él. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo puedo yo llegar al cielo por mis obras, cuando Cristo ya hizo la obra necesaria para salvarme de mis pecados? Es imposible. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Evangelio entonces es que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó el tercer día. Todo por nuestros, ¿qué? Pecados. Cristo pagó por mis pecados en la cruz. Y si por fe recibo a Él y confío en el Evangelio de Él, soy salvo. Pero si no quiero aceptar esto, yo puedo pagar por mis propios pecados en el infierno. No importa cuántas obras buenas que hago, o si hago la ley en todo, todavía soy pecador y voy al infierno si no vengo al Evangelio. ¿Ve que la ley no salva? Solo Cristo Jesús salva por fe. Pero todavía hay gente hoy en día que no entienden esto, no están despertados. Hoy es tiempo de despertar, despiértate tú y viene a Cristo como su Salvador. Muy importante, tengo 2 sermones en YouTube, uno que se llama La Ley versus Gracia, el otro es La Fe versus Works. Es muy importante ver estos, hablo mucho más en estos videos, porque la Biblia claramente nos enseña que no es por las obras que hagamos, es por fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Y gratuitamente nos da la salvación por fe. ¡Qué bendición! Pero tú estás despierto. ¿Has despertado tú a esta verdad? ¿O todavía andas en su religión? La religión es horrible. La religión quiere mentir. La religión dice no por obras. Y la religión en realidad pone a uno a esclavitud. Esclavitud. A ver, casi no puedo. Esclavitud. Yo no quiero ser bajo ningún esclavitud. Cristo dijo que Él vino para darme la libertad. Cristo viene la libertad. Pero la religión que dice hay que hacer tales cosas, hay que hacer obras para ser salvo, hace un esclavo a otro. Bueno, otra cosa, ¿estás despertado o entiendes tú que estamos en los últimos días? ¿Que estamos en los últimos días? He conocido cristianos que dicen, no, yo sé que algún día viene el Señor, pero muchos años adelante. Algunos me han dicho, miren, 100 años quizás vendrá el Señor. ¿Cómo? Otros me dicen, yo pienso que Él va a venir en 30 años o 20, pero no en mi vida. Algunos dicen, algunos ancianos. Yo creo que están muy equivocados.
Porque estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, como dice el apóstol Pablo. En tiempos muy, ¿cómo es la palabra? Nefandas. Tiempos como el tiempo de Noé o el tiempo de Lot, donde miramos homosexuales, gente casando. Aquí en los Estados Unidos tienen derecho a homosexuales casar. ¡Qué horrible! Estamos, pienso yo, en los últimos días, muy pronto. Yo pienso que estamos aquí antes del rapto o de la venida de Cristo, al arrebatamiento. Muy cerca al tiempo, del fin. Cuando yo le digo los últimos días, yo hablo de los últimos días de la iglesia. Porque la Biblia enseña que hay otros 7 años de la tribulación y 1000 años aquí en el milenio. Entonces, hablando de los últimos días de este tiempo, la iglesia, el tiempo antes del rapto. Pero mire lo que dice, segundo de Timoteo 3, 1 al 7. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad. Sin efecto natural, los homosexuales, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, temerarios, hinchados, amadores de deleites más que amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella, a los tales también evita. O así son los tiempos en que vivimos. Muchos tienen la apariencia de piedad, pero niegan el poder. ¿Qué es el poder? No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque Él es el poder de Dios para la salvación. Muchos que dicen que son cristianos. Hace 2 semanas pasadas prediqué ¿qué es un cristiano? Un buen mensaje que tú puedes ver en YouTube. Pero la ley, la religión quiere hacer esclavos. Pero Cristo te hace libre. Pero ya estamos en los últimos días. Mire qué peligro hay en el mundo de hoy. ISIS, una religión muy mala de los musulmanes, de Islam, está cortando cabezas de cristianos en muchos lugares. El otro día vi que había un misil, ¿verdad? Un misil grande que construyó los de Rusia y se llama Satanás 2. Es un misil tan grande que dice que se puede explotar no solo a una ciudad entera, pero un país entero, destruido por un solo bomba, ¿verdad? Estamos en estos días, mire lo que dice de más, 6, porque en estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas a mujercillas, cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias. Aquí estamos en este tiempo. Un tiempo en que hay poco amor. Un tiempo en que hay muchos malos, ávaros, mentirosos, engañadores. Y muchos que dicen, oh, soy cristiano, pero no son y viven vidas mundanas y hacen malas cosas. Y lo más que vivimos, lo más que miramos, wow, empeorando todo el mundo. No hay gente de morales, hay gente muy inmoral en el día de hoy. Cuando yo fui a la universidad, yo fui 1 año a una universidad secular y no más. Yo no quería más porque la primera cosa que hicieron ellos es decir, no, la Biblia no es la verdad ni existe Dios. No, ahora tú tienes que aceptar lo que enseñamos nosotros, la evolución. Después de 1 año en una universidad secular, yo dije, en ninguna manera. Voy a hablar un poco más de esto más adelante, pero mire, 2 de Pedro 3:3. 2 de Pedro 3:3, la Biblia nos enseña lo que pasará en los últimos días. 2 de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Vivimos en un día en que la gente dice, la Biblia, Dios, no existe. Burladores son, diciendo, bla, 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 la Biblia no importa. En los años 1800, la mayoría del mundo ha recibido el Evangelio, había muchos cristianos, mucha gente moral. Era un tiempo bueno vivir. Y mire, aquí estamos.
Es muy peligroso salir de su casa. Mucha gente dice no queremos nada de Dios. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Yo te dije que cuando yo fui a la universidad secular, había allí muchos que dijeron, no, la Biblia no es la verdad. Sin embargo, hay gente que dice que son cristianos, que envían sus hijos preciosos a lugares así. ¿Y qué hacen? Toman, fuman, fornican, empiezan a ser homosexuales, porque es una escuela de Satanás, no de Dios. ¿Estás despierto? ¿Has visto tú con sus propios ojos? ¿Sabes lo que está pasando en el mundo? Apartaron de Dios. Y las universidades seculares no son de Dios, son del diablo. ¿Has visto esto? Porque es muy peligroso en los últimos días. Primero de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oye bien, demonios tienen sus propias doctrinas, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su propia conciencia. O aquí estamos en estos tiempos. Aquí estamos en el tiempo en que los demonios andan en todos lados y no quieren que la gente tenga las doctrinas sanas de la palabra de Dios. Inventen ellos mentiras y sus propias doctrinas. Y quieren que por la educación que vienen a ellos, tus hijos preciosos, para que ellos no creen en Dios, creen en la evolución, creen en las mentiras del diablo. ¿Estás despierto? ¿Has despertado tú? ¿Puedes ver estas cosas o estás dormido diciendo, no, ya mi hija puede ir a la universidad? Si tu hija va a una universidad secular, según los datos de los científicos, ella va a tener sexo por lo menos 10 veces antes de graduar de ahí. Y dice que ella también va a estar violada por lo menos 2 veces. ¿Eso es algo que quieres tú, un cristiano, para su hijita? ¿Qué tal? Porque ahí hay mucho beber de alcohol. Y muchas veces hay hombres malvados que quieren tener sexo con las otras muchachas y por esto echan algo en la cerveza y la mujer duerme y está dormida mientras que él viola a ella. Ha pasado muchas veces esto en muchas escuelas alrededor del mundo seculares. Pero tú dices, no, yo soy cristiano y está bien que voy a una universidad secular. ¿De veras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres enviar a tu hijo o hija a un lugar donde ellos burlan a la palabra de Dios y ellos dicen la Biblia no es nada, no existe Dios? ¿Tú quieres que aprendan ahí? ¿Has despierto? ¿Has despertado? ¿Estás despierto? Oiga bien, el mundo no ama a usted ni a sus hijos. Quiere engañar. Quieren que pecan contra Dios. Quieren que no crean en Dios. Pues puedes ver mi sermón en YouTube que se llama ¿Estamos en los últimos días? ¿Estamos en los últimos días? Yo pienso que sí, con las cosas que veo yo alrededor del mundo. La maldad que anda en todos los lados. No solamente odian a Dios, pero están gritando en contra de Dios en todo lo que hacen. Otra cosa, ¿estás despierto? Que los Estados Unidos ha caído. Estados Unidos. Muchos dicen los Estados Unidos es el mejor país en todo el mundo. De veras. Yo le digo que ha caído los Estados Unidos. ¿Cómo? En el sentido que los Estados Unidos ahora no es lo que era antes. Yo vivo en los Estados Unidos y la cosa que yo veo es los comunistas, los socialistas han tomado control del gobierno de los Estados Unidos. Antes teníamos nosotros una constitución. Antes teníamos nosotros libertad. Ahora no. Y esta organización, este gobierno malvado, no más es de Dios, moral, siguiendo las enseñanzas de la Biblia. Ahora es una organización que está en contra de Dios. Y todo lo que hace este gobierno es en contra de Dios y la palabra de Dios. Me gustaría darte algunos ejemplos.
Porque muchos piensan, está bueno ir a los Estados Unidos. No, no está bueno. Los Estados Unidos están más peor que antes. Y yo te recomiendo quedarte en México, en Honduras, en Guatemala, porque ahí hay más libertad. Yo le digo a muchos a esto, y no me entienden ellos, pero cuando yo vivía en Honduras, yo sentí que tenía más libertad en Honduras que en los Estados Unidos. Porque aquí en los Estados Unidos son locos. Muchos están haciendo cosas nefandas. El gobierno no tiene nada de moralidad, morales, ¿verdad? La palabra. No tiene morales. Ponen en la cárcel los no culpables, mientras que los culpables, los criminales, están en el gobierno haciendo mal. Muchos no saben esto, pero ¿sabes qué? En los Estados Unidos, la CIA, no sé si sabes que la CIA es que venden las drogas y traen de México. El otro día escuché que había los americanos con armas estaban ahí en la frontera de México, porque el gobierno no permite que defiendan la frontera. Entonces individuos fueron ahí y capturaron a algunos que estaban trayendo a los Estados Unidos drogas. Y los que vinieron con las drogas dijeron, no, está bien, estamos con la CIA, dicen. La CIA es parte del gobierno. Entonces, ¿quién está trayendo, vendiendo todo? Son los corruptos en el gobierno. ¿Cómo podemos confiar en este sistema de gobierno cuando los que están gobernando son los criminales? Muchos no entienden, pero hay mucha corrupción. Cuando comenzó los Estados Unidos en 1700 algo, querían a Dios. Muchos aceptaron a Dios. Habían avivamientos. Muchos aceptaron a Dios. Era un buen país. Pero comenzó entonces la guerra civil. Cuando comenzó la guerra civil, era algo muy triste. Y hasta hoy mienta el gobierno de los Estados Unidos. Porque ellos dicen, estamos ahí peleando contra los del sur porque somos los buenos. Y solo queríamos dar libertad a los esclavos. De veras. No, esa es pura mentira. Si uno estudia la historia, esto no es la verdad. Pero después de la guerra y los del norte ganaron, ellos que tenían que justificar lo que pasó. Entonces ellos, ¿cómo podemos decir que nosotros hicimos bien? Dimos libertad a los esclavos, dijeron. De veras. La verdad es que del sur habían muchos cristianos, bautistas, metodistas, episcopalianos, que creyeron en este evangelio. En el norte habían católicos, universalistas y unitarianos. Otro evangelio tenían. Era una guerra espiritual en que Satanás quería destruir los del sur que tenían el evangelio correcto. Y la mayoría de la gente del sur leyeron la Biblia, creyeron en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Estudiando la esclavitud, yo vi que solo 5% de la gente del sur tenía esclavos. Pero del norte era 20% o 30%. Había más amos en el norte de esclavos que en el sur. Pero hoy en día solo dicen mal de los del sur. Qué interesante, ¿verdad? Entonces 95% de la gente del sur ni tenían ni un esclavo. Pero hoy en día dicen que malo eran los del sur. ¿Hizo bien los del norte como embajadores? ¿Hicieron bien ellos atacar al sur? No, porque en este tiempo el norte tenía más gente y el norte quería poner un impuesto en el sur de 48% de todo lo que tenían. Y ellos dijeron, casi medio de lo que tengo que dar a los católicos. Tengo que dar a ellos malos ahí. El sur dijo, no, tenemos derecho según la Constitución salirnos de esto para gobernar nosotros mismos bajo Dios y la palabra de Dios. Atacó al sur el norte. Hizo muy malo. Después dijo, no, hicimos bien porque dimos la libertad a los esclavos. Mentira. Cuando Lincoln escribió libertad de los esclavos, él dio solo libertad a los esclavos del sur. Y él no tenía derecho a hacerlo porque él era de otro país, del norte. Tratando de pasar
un dicto o una ley a los del sur, otro país. Y ¿sabes qué? Ningún esclavo del norte dio libertad, este papel, la proclamación de emancipación o algo se llama. Cuando era presidente en el norte, Grant, en 1870 y 80, él era dueño de esclavos todavía. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible que mienten hoy en día y dicen que el sur era muy malo, cuando solo 5% del sur tenía esclavos. Ahora, ¿está en la Biblia los esclavos? Claro que sí. ¿Sabes qué? Dios permitía la esclavitud. En 1 de Timoteo capítulo 6 dice, todos los que están debajo de yugo de servidumbre tengan a sus propios señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre de Dios y su, oiga bien, su doctrina. Hay una doctrina en la Biblia, la doctrina de esclavitud. Y Dios permitió esclavitud en la palabra de Dios. Y aquí no está hablando de negros y blancos. Aquí en los Estados Unidos el gobierno ha hecho mucho odio entre blancos y negros, diciendo, pobrecito negrito, el malo blanco, le tuviste como un esclavo. Entonces los malos blancos están malos. No, solo 5% del sur tenía esclavos. Y número 2, en la historia del mundo había más esclavos blancos que negros. En Grecia, en Roma, miles de años había la esclavitud. Y usualmente era un hombre blanco que tenía otras mujeres, gente blancos como sus esclavos. Pero en los Estados Unidos, es el fin del mundo, hay que ayudar a los negros porque fueron esclavos. ¿Por cuánto tiempo? Casi 200 algo. ¿Y qué tal si uno lee la Biblia? Los judíos fueron esclavos por 400 años en Egipto, la tierra de los negros. El gobierno de los Estados Unidos quiere que los blancos en los Estados Unidos paguen a los negros en los Estados Unidos, diciendo que era un pecado tenerlos como esclavos, entonces los blancos tienen que pagar. Es una ley que quieren ellos aquí en los Estados Unidos. ¡Qué nefanda esta cosa! Yo le digo, pagamos todo a los negros si ellos primeramente pagan a los judíos, por haber tenido por 400 años los judíos como esclavos. ¡Qué horrible! En la historia del mundo había más esclavos blancos que negros. ¿Por qué permitía Dios los esclavos? Pues una cosa de Dios, pregúntale a Él. Pero mire lo que dice aquí, versículo 2. Y los que tienen señores creyentes no los tengan en menos por ser sus hermanos, antes los sirvan mejor, por cuanto son fieles y amados y partícipes del beneficio. Estas cosas se enseñan y exhortan. Si alguno enseña de otra manera y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, en el contexto de esclavitud. 4. Hinchado es, nada sabe. Son estúpidos, dice la palabra de Dios. Sino que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, maldecencias, malas sospechas, disputas perversas de hombres de mente corrompida y privados de la verdad, y que tienen impiedad por ganancia, apártate de los tales. El sur entonces, leyendo su Biblia, dice, bueno, hay que apartar del norte, porque no saben de lo que hacen. Hasta hoy tenemos contiendas, pleitos, cosas así, por ir en contra los Estados Unidos de la palabra de Dios. Ahora, no me gusta a los esclavos. No quiero la esclavitud. Yo nunca quiero tener otro hombre y yo como un dueño, como un amo sobre él. No, no me gusta. Pero Dios lo permitió en la Biblia. ¿Y sabes qué? El primer esclavo en los Estados Unidos era un hombre negro y el otro hombre negro era su amo. ¿Sabía esto en la historia? Según la historia, antes había la esclavitud, pero la esclavitud voluntaria. En Inglaterra, un criminal pudiera ser ahogado o tenía la opción ir a Virginia y trabajar. El contrato era trabajar por 7 años como un
siervo. Y si trabajó 7 años, le dieron la libertad. Esto es como funcionó en aquel tiempo la esclavitud. Pues es mejor que morir. Entonces salieron muchos a Virginia, trabajaron 7 años después, comenzaban su propia vida por medio de sembrar y comprar y construir su casa y todo. Pero había un hombre negro que fue al corte de Inglaterra y dijo, yo como un negro, como un dueño, tengo un esclavo negro, y yo pienso que él debe ser mi negro por toda la vida. El corte de Inglaterra dijo, pues está bien. Este es el primer caso en los Estados Unidos en que un amo tenía un esclavo negro por toda su vida. Y era un negro que lo hizo. ¿Por qué echan la culpa a los blancos? Es Satanás que quiere causar división y odio entre blanco y negro. Para mí es muy triste. Pero mira lo que hizo los Estados Unidos. Fue en contra de la palabra de Dios. Dio libertad de esclavitud. ¿Fue correcto esto? En los últimos 1880 o 90 comenzó el movimiento de los derechos de la mujer en los Estados Unidos. Muchas mujeres dijeron, nosotros debemos tener el derecho a votar en las elecciones. Y nosotros debemos tener elecciones y todo. Hoy en día se llaman las feministas. Mujeres que dicen, nosotros somos mejores que varones y debemos tener nosotros derechos especiales por ser mujer. Y los hombres malvados y odio tienen las mujeres para con los hombres, contra los hombres. ¿Qué dice la Biblia de esto? Primero de Pedro 3.1 dice, asimismo vuestras mujeres sed sujetas a vuestros propios maridos, para que si algunos no obedecen la palabra, sean también ganados sin palabra por la conducta de las mujeres. La mujer debe casarse y obedecer a su esposo. El mundo y las leyes del mundo, la mujer no tiene que obedecer a nadie, puede hacer todo lo que quiere. Ve como todo lo que hace el gobierno y sus leyes van en contra de la palabra de Dios. Mire lo que dice en Efesios. Cuando veo al gobierno y el sistema del mundo, yo veo que todo lo que hacen en contra de Dios y su palabra. Es como si fueran demonios trabajando para destruir la palabra de Dios. Esto es lo que dijo Pablo. En los últimos días serán, ¿qué? Espíritus engañadores. Entonces, por esto el gobierno está trabajando bajo Satanás y los demonios, haciendo todo en contra de la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:22? Las casadas sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el salvador del cuerpo. 25. Maridos, amad a vuestras esposas. Versículo 24, perdón, olvidé. Como pues la iglesia es sujeta a Cristo, así también las casadas lo sean a sus propios maridos en todo. Bueno, la esclavitud, algo que Dios permitía. El Estado dijo no. Las mujeres deben amar a su esposo y obedecerle. No, dice el Estado, no queremos esto. Después hicieron ellos, tienen derechos los animales. Aquí en los Estados Unidos, si tú haces algo, tú puedes ir a la cárcel. Por ejemplo, si tú vas a pescar y no tienes su licencia de pescar, vas directamente a la cárcel. O tienes que pagar una multa. ¿Pero qué dice Dios? Gálatas 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces de la mar, y en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Otra vez dice lo mismo en versículo 28. Dios nos dio dominio sobre los animales. El gobierno dice no tiene ningún derecho, los animales tienen derechos. Ok, la ley dice así, la Biblia dice así. Me parece que los políticos miran todo lo que la Biblia dice y quieren hacer todo en contra de la palabra de Dios. Hoy en día dan a los homosexuales derechos especiales, diciendo a los homosexuales que ellos pueden casar. ¿Cómo dice la palabra de Dios de esto?
Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ajá. La Biblia dice es abominación y Dios no quiere. El gobierno dice, no, está bien, vaya. ¿Ve? Como el gobierno está en contra, no solo los Estados Unidos, todos los países, Europa, todos siguen igual haciendo lo mismo, yendo en contra de la palabra de Dios en todo lo que hacen. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma que practicaron sodomía. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con el Señor en gran manera. ¿Sabes qué? Es una abominación y pecado fornicar en tal forma. Hombre con hombre, mujer con mujer. Es algo que Dios odia y dice que es pecado. ¿Y qué hace el gobierno? No, está bien que hagamos esto. Y está bien que la gente se case cuando lo hacen. Para que podamos aprobar su pecado. Hoy en día tenemos los que... Oh no, voy a leer primero. Primero Romanos 1. ¿Cómo puedo yo seguir lo que enseña el gobierno si el gobierno está guiado bajo de demonios yendo en contra de la palabra de Dios? Tenemos problemas, ¿verdad? Pero así es lo que enseña la palabra de Dios que pasará en los últimos días. Por la maldad que hay del mundo. Miramos más y más. Debe venir pronto el rapto, le digo. Como eran los tiempos de Lot, como eran los tiempos de Noé. ¿Qué pasó? Homosexuales. Miramos levantando los homosexuales. Ok, entonces debe venir el rapto, debe venir al Señor. Dice aquí en Romanos 1, hablando de los homosexuales, 27. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas. Y es cierto, la sodomía es nefanda. Varones con varones y recibiendo en sí mismos la debida recompensa de su error. Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Son reprobados, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que son una amenaza a sí mismo y a otros, porque no tienen control de sus concupiscencias. Son gente que quieren hacer todo lo que quieran y no pueden parar. Son gente, como dice aquí, que no quieren tener ni Dios en su mente. No quieren saber que Jesús es Dios. Son una abominación a Dios. Pero el gobierno dice, no, está bien, está bien. ¿Por qué? Porque tenemos un homosexual como el presidente de los Estados Unidos. Y él quiere que la gente son así. Están en contra de Dios. Ahora están empujando los transgenders. No sé cómo decir esto. Pero en los Estados Unidos están tratando de dar derechos especiales a los que quieren decir, bueno, yo nací como una mujer, pero yo quiero actuarme como un hombre. O yo me nací como un hombre, pero yo quiero hablar y vivir y vestirme como una mujer. ¿Esto es correcto? Pero según la palabra de Dios, no. Pero según el gobierno, tú puedes. Hasta que ellos dicen, tú puedes entrar el baño de otro. Yo como un varón, yo puedo entrar el baño de una mujer, según el gobierno. Y dice, si yo siento como una mujer, yo puedo usar el baño de la mujer. ¡Qué peligroso! Las mujeres cuando entra un hombre dicen, ¡ah, vaya fuera! No, el gobierno me permite hacer, dice. Aquí está pasando. Los Estados Unidos es un lugar loco. Mejor quedarte en su país, ¿verdad? Donde hay libertad. Pero ¿qué dice Dios? Mateo 19:4. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esa causa el hombre dejará padre y madre y se unirá a su esposa y serán dos en una carne. Ok, es como esto. El gobierno está diciendo, miramos todo lo que dice la Biblia. Ok, el plan es ir en contra de todo lo que dice la Biblia. Vamos a pasar leyes en contra de la Biblia. Así están haciendo. Y va peor y peor y peor. El otro día leí que en los Estados Unidos quieren que las mujeres trabajan en el gobierno. Y quieren ellos pasar una ley que dice que las mujeres, si quieren o no quieren, no importa, deben entrar en el ejército.
¿Esto es bíblico? Pues claro que no. En la Biblia los hombres pelean en el ejército, ninguna mujer. Pero ¿qué hacen hoy en día? Como te dije, todo lo que dice la Biblia, quieren ellos ir en contra y destruir. Como dice Deuteronomio 24:5. Cuando tomará alguna mujer, esposa, nueva, no saldrá a la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a su mujer que tomó. Cuando uno se casa, el hombre no puede ir a la guerra por 1 año. Después puede ir, porque los hombres pelean. Pero hoy en día quieren que las mujeres peleen. Ninguna parte de la Biblia dice que la mujer debe ir a la guerra. Todo lo que hacen, las leyes de los hombres no son las leyes de Dios. Y miramos que están en contra de Dios en todo lo que hacen. Para mí es muy, muy triste, pero así es lo que pasa hoy en día. La cosa que debemos entender es que los Estados Unidos ya tiene comunistas en control. Si tú has vivido en Nicaragua o en otro país comunista, tú sabes que los comunistas son locos, que no permiten libertad. O en los Estados Unidos tenemos un presidente que dice que es un comunista. Y este hombre quiere que la gente acepte las enseñanzas del comunismo en vez de la Biblia. Pero todo lo que enseña el comunismo está en contra de la palabra de Dios. En el comunismo no hay mujer y hombre, son iguales. Y cuando tienen un hijo, el hijo es del Estado, no de ellos. Están tratando de enseñar a los americanos ahora a aceptar el comunismo. Por esto dan a las mujeres la enseñanza de deben ellos juntar en el ejército. Todo lo que están haciendo van en contra de Dios y la Biblia. ¿Estás despierto? ¿Has visto todo esto? ¿Piensas que el gobierno quiere cuidarte y ayudarte mientras que sirves al Señor? ¿O es cierto que están guiados por espíritus de demonios, espíritus inmundos, espíritus engañadores? Y todo lo que hacen, su agenda es ir en contra de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque están construyendo la nueva orden mundial. Voy a hablar un poco más de esto. Pero todo lo que hace el gobierno está haciendo, preparando el mundo para la entrada del anticristo. Por esto van en contra de la palabra de Dios. Y es muy triste. ¿Sabía también usted que viene un colapso económico pronto? Alrededor del mundo las economías están fallando. Grecia, España, muchos países. ¿Por qué? En los años 1960 y 70 comenzaron lo que ellos hablaron, era la Mutually Assured Destruction, la destrucción mutuo asegurado. Y también planearon con la UN y todos la destrucción económico mutuo asegurado. Y el plan era que todas las economías del mundo están en el mismo nivel y están juntados todos, para que si uno va fallando, todos van a fallar. Y el plan era que todos quieren trabajar muy duro para que todas las economías van bien. Pero si uno quiere destruir el mundo, ahora con este plan, solo tiene que destruir una parte y todo va a destruir. Entonces, destruyen algunas economías, todos van a estar destruidos. Esto es el plan de Satanás para traer su marca de la bestia. Ese es el plan de Satanás. Destruir todo y todas las economías del mundo para que él pueda construirlo de nuevo con su marca de la bestia en que nadie puede vender o comprar sin esta marca. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 13:2. ¿Qué es las riquezas? Hoy en día la gente ni idea tiene qué es en realidad una riqueza. Un papel tienen y dicen que es dinero. Mentira, no es dinero. Es un pedazo de papel. ¿Qué es dinero? El hombre primero en la Biblia, el primer hombre que Dios dice que es rico, es Abraham. Génesis 13:2.
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Entonces, ¿qué es riquezas en la palabra de Dios? Oro, plata y ganados. ¿De qué es hecha el cielo? Pues cae de oro. Oro y plata hay en el cielo. Son cosas que nos recordamos del cielo. En 1933 en los Estados Unidos quitaban el oro de todos. Roosevelt. Había atrás de cada dólar oro, pero ya quitaron el oro. Después pusieron la plata. Todavía tengo yo uno que dice $1 y dice Silver Certificate, un certificado de plata. Tú pudieras en aquel tiempo ir al banco y le dieron plata. Hoy en día no. ¿Qué está atrás del dólar? El aceite. Aceite. ¿Qué es el aceite? Es algo negro, liso y sucio. Y ve cómo el mundo ha cambiado. Dios mandó que la economía se base en oro y plata, porque son algo en común con Dios y el cielo. Pero aquel presidente Nixon quitó la plata de atrás del dólar y fue al aceite negro que quitan de la tierra. Y ahora se basa todo el dinero en el aceite. Se llama OPEC. Hay que investigar quién es OPEC en inglés. Entonces, la cosa más sucia, negro, liso que hay, que puede quemar, que viene de la tierra, esto es en que se basa en su economía hoy. ¿Ve la diferencia? Tenemos nosotros tener oro y plata, cosa que nos recuerda del cielo, de Dios. Pero no, los hombres son tan denegrados, es la palabra, tan malos, que ellos quieren ir al lugar más abajo, cerca del infierno, y buscar la cosa más sucia que hay, y usar esto para su dinero. Por esto hoy en día tú llevas tu tarjeta de crédito. ¿De qué es hecha? De plástico. Es plástico. ¿De dónde vienen los plásticos? De aceite. ¿Sabía esto? En vez de ir y buscar la cosa más bonita que hay, que nos recuerda de Cristo, quieren la cosa más sucia que existe, los hombres de hoy. Y en vez de pagar con oro y plata, quieren que pagas con tarjeta de crédito. El crédito es algo mal, porque la Biblia habla en contra del crédito. Pero hoy en día todo lo que hacen por medio de tarjeta de crédito. Sí tengo yo, pero cada mes lo pago. Nunca deuda tengo, nunca deudo, ¿cómo es la palabra? Deudar. Nunca tengo deudas yo, no quiero ser endeudado. Porque Proverbios 22:7 nos dice, el rico se enseñoreará de los pobres. Y el que toma prestado, siervo es del que empresta. El plan de Satanás hoy es que todos usen el crédito. Y hoy en día en los Estados Unidos la mayoría de la gente tienen deudas grandes que no pueden pagar. ¿Y qué va a pasar? Va a venir el anticristo. Bueno, si tú haces lo que digo, yo puedo quitar su deuda. Ok, entonces ¿qué quieres? Toma la marca aquí, por favor. Ve cómo este sistema del anticristo es el sistema que llega a la marca de la bestia. Estás despertado. Jesucristo dijo que no debes deudar a nadie. No debes tener una deuda a nadie. ¿Estás despierto? ¿Has despertado tú? ¿Has despertado que el gobierno mundial está aquí? El Papa Papón de Roma está hablando, y él es un socialista, un comunista. Y él hace poco vino diciendo, miren, necesitamos en el mundo nosotros un gobierno mundial. Es una buena idea, dice él. Y nosotros necesitamos tener esto.
Y él en otra ocasión dijo que está muy cerca y ya está viniendo, ya está nacido en el mundo. Alrededor muchos están diciendo, mire, ya viene la nueva orden mundial. Los Illuminati trabajan. Los Illuminati están trabajando. ¿Sabes quiénes son los Illuminati? ¿Has estudiado esto? Oh, olvidé, perdón, estaba dormido. Ok, despiértate ya y escuche bien. Existe en este mundo los Illuminati, una organización, una sociedad secreta que en los años 1700 algo dijeron necesitamos un plan para gobernar sobre todo el mundo y traer un solo gobierno sobre todo para que nosotros podamos gobernar. ¿Quiénes son? Gente masones, gente en las organizaciones secretas que quieren gobernar. En realidad son satanistas, luciferianos, gente que trabajan duro mientras que sirvan a Satanás y Lucifer. Y ellos tienen un plan. Adam Weishaupt en 1700 algo escribió su plan. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, habló en contra de los Illuminati. ¿Sabía esto? ¿Estás despierto? ¿Has visto esto antes? ¿Por qué no sabes estas cosas? ¿Cuál es el propósito de esto? Para tener la nueva orden mundial. Un gobierno sobre todo el mundo. Y el plan es traer la marca de la bestia. Bueno, no tengo tiempo de leer Revelación 13. Pero vale la pena si tú tienes tu Biblia, leer Revelación 13, 11 hasta 18. Habla de un chip que quieren poner, una marca que quieren poner en la mano derecho. La mano derecha. Esto hoy en día se llama una RFID chip. Sí existe este chip. Es el tamaño de un grano de arroz. Tiene cobre en este lado, tiene este chip aquí. Y ya están inyectando en gente. Aquí es donde inyectan, en esta parte, aquí. Tú puedes ir a internet y ver, en todos lados se están inyectando a la gente. Hoy en día tenemos Bitcoin, que también se llama blockchain. Es una manera de enviar dinero electrónicamente. Ya no hay billetes, ya por esta manera, por computadora envían dinero. Y solo necesitan poner en el chip. Y ahí está la marca de la bestia. Muchos dicen, no, el rapto no viene pronto. Pero ya está todo lo necesario para que entre el anticristo. ¿Por qué no viene pronto? Ya existe este chip, esta marca. ¿Estás despierto? La última cosa que quiero decir es esto. Jesús viene pronto. Pronto viene el Señor Jesucristo. Y estoy esperando porque quiero que venga pronto. Estamos viviendo en tiempos muy locos. Hice un video que se llama Los 7000 años de la historia del hombre. Y eso es algo interesante. Tú puedes ver este video si quieres. Pero menciono este video porque Cristo vino exactamente 4000 años después de Adán. Si uno lee la Biblia. Ahora, después de Cristo hasta hoy es casi 2000 años. 2000 años. Revelación capítulo 22, 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo prestamente. Amén, sea así. Ven, Señor Jesús. El Señor dice, vengo prestamente. Pronto vengo, dice el Señor. Pero algunos dicen, pero mire, 2000 años. No. Burlan de la palabra de Dios. No es mucho tiempo eso. Dice pronto, pero no ha venido. Entonces la Biblia es una mentira. No, tú eres el engañador. La Biblia es correcta porque en 2 de Pedro 3:8 dice que un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces Cristo esperó, según su tiempo, solo 2 días. 2000 años. Había muy poco. Es verdad lo que Él enseñó. Vengo pronto. En Oseas 6, 1 al 2. Hablando el Señor Jesucristo a los judíos, dice, después de 2 días, en el tercer día regresaré. Casi 2000 años. Entonces casi 2 días.
empieza otra vez a trabajar con los judíos en la tribulación, mientras que el anticristo está gobernando. Entonces estamos muy cerca al rapto. ¿Has pensado en eso? ¿Estás despierto en que el tiempo en que vivimos es este tiempo aquí, muy cerca de la venida de Cristo en el rapto? Muchos tienen sus ideas de cuándo vendrá el Señor. Algunos dicen, bueno, si Él murió en 33, 2 días es 2033. Entonces algunos piensan que el Señor vendrá en 2033. Bueno, es su teoría, es una idea. Pero mire, algo pasó en 1948. En 1948, Israel fue renacido como una nación. Sabes que tenemos Cristo hablando y dice, esta generación no pasará. O leemos en Salmos 90 días que una generación es casi 70 años, más o menos. Bueno, entonces 70 años de 1849, cuando comenzó Israel, es 2018. Otros dijeron esto, es su teoría. En el septiembre de 2015 había muchas cosas que pasaron. Vino el Papa a los Estados Unidos hablando de la nueva orden mundial, anunciándolo. Y algunos ahora en día dicen que 2016, piensan ellos, vendrá el Señor. ¿Quién sabe? Porque dicen que ese es el año aceptable del Señor. Entonces en 2006 vendrá el Señor. Ni idea, no le voy a decir que sí o no. Pero una cosa interesante, cuando nació el Señor Jesucristo aquí, la Biblia nos enseña que había una estrella allí arriba. Y que vinieron los magos, se llaman, ¿verdad? Mirando a esta estrella para encontrar al Señor. O leí en este año, bueno, en realidad en 2015, el anuncio que viene esta vez, esta estrella, hoy en día. La misma estrella que vio ellos, vino otra vez. Dice que esta estrella viene cada 2000 años. Qué interesante, ¿verdad? Y qué interesante que esta estrella ya está. Cada noche que voy a dormir, mira arriba. Ah, mira, ahí está la estrella. Es 2 estrellas muy cerquitas, tan cercas que aparece como uno, pero en realidad son 2. Tú tienes que ver mucho para ver que sí hay 2. La misma estrella que anunció la venida de Cristo la primera vez. Ahí está en el cielo. Qué raro. Yo no le digo. Los científicos están diciendo, esta era la estrella. ¿Has visto esto? ¿Estás despertado? Ahora, estás despierto. ¿Has despertado tú? ¿Miras en qué tiempo vivimos? Vivimos en un tiempo muy cerca de la venida de Cristo. Puede ser en este año, o en 2 años, o en algún otro año. Pero yo pienso que viene muy pronto. Todo lo que necesita el anticristo aquí está para comenzar su reino. Los en Israel tienen todo listo para construir su edificio, su templo. ¿Qué falta? Muy poco. Algunos dicen, nadie puede saber en cuál día vendrá el Señor. Pues es cierto. Pero Pablo dice en 1 de Tesalonicenses que la venida del Señor es como una mujer embarazada. O bueno, nadie sabe en cuál día va a tener su bebé. Pero tenemos por lo menos entre 9 meses, sabemos que en este 9 meses va a tener un bebé. Quizás está hablando de esto. Algunos dicen, es imposible saber el día ni la hora en que vendrá el Señor al rapto. Ok. ¿Por qué entonces conocieron a aquellos cuando Él vino? Y entre 2 años vinieron ellos a ver a Jesucristo. ¿Y por qué dijo el Señor, y por qué dijo Pablo que era como una mujer embarazada? Cuando vino mi primer niño, nosotros sabíamos entre un mes cuándo va a venir el bebé. Y es bonito adivinar. Bueno, yo pienso que saldrá el 14. No, yo pienso el 10, ¿verdad? Entre 2 semanas quizás podemos saber. Estuve leyendo y mirando un video en YouTube de un hombre predicador. Y él dijo, mi teoría de cuándo vendrá el rapto es que Cristo reveló el día exacto. Y yo dije, ¿cómo? Él dice que
las fiestas de Israel, cada año tiene sus fiestas y cada fiesta viene con una luna, ¿cómo se llama la luna grande? Una full moon, ¿cómo se llama? Una luna llena. Y dice que cada año que vienen las fiestas, los judíos pueden apuntar cuál día vendrá su fiesta. Pero siempre sabiendo el día, tienen que mirar a la luna para apuntar exactamente cuándo empieza. Pero por medio de estudiar las fiestas de Israel, aquel varón dijo, pero cada año viene una fiesta en que no saben ellos en cuál día va a venir. Tienen que esperar hasta que viene la fiesta, porque la luna viene en un tiempo en puede caer en este día o este día. Entonces nadie puede saber exactamente cuál día será en este año hasta que viene. Porque tienen que mirar a la luna para ver si cae en este día o el siguiente. Por eso la fiesta le llaman la fiesta en que ninguno sabe el día ni la hora. ¡Wow! ¡Qué interesante! Los judíos llaman su fiesta la fiesta en que nadie sabe el día ni la hora. Y que Cristo dijo que Él vendrá y nadie sabe el día ni la... ¿Será en esta fiesta? Era una buena teoría que tenía él. Entonces, la única cosa que sé es que el mundo es empeorando. Hay muchas locuras en el mundo. Todo lo que hace el gobierno hace en contra de la palabra de Dios. Miramos un colapso económico en Europa y muy pronto aquí en los Estados Unidos. Mirando que todo está pasando, mirando que tenemos un precedente en los Estados Unidos que es un comunista. Nunca en mi vida, nunca en mi vista tampoco. Nunca en mi vida he visto un comunista que toma control de un país y después dice, ok, ahora me retiro, todos van bien, vaya con sus elecciones, todo está bien. Cuando toma control los comunistas, nunca permiten las elecciones. Muchos piensan que no van a tener elecciones en los Estados Unidos porque el comunista negro ha tomado control. Quizás. Viene la ley marcial, dicen. Quizás. ¿Corresponde con los tiempos en la Biblia el anticristo? ¿Estás despierto? ¿Has visto que estamos en los últimos días? Muy cerca viene el Señor, ¿has visto? ¿Estás despertado? ¿Levantado mirando esto? ¿O todavía dormido? No, no quiero nada de eso. Terminaré con Romanos 13. Hay que despertar. Romanos 13, 11. Dice Romanos 13, 11. Otra vez miramos la palabra despertar. 13, 11. Y esto conociendo el tiempo. Bueno, ¿conoces el tiempo en que vivimos? Es un tiempo muy cerca de la venida de Cristo al rapto. Conociendo el tiempo, que es ya hora de despertarnos del sueño. Porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vestíamos la armadura de Dios. Andemos honestamente como de día, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y lascivias, no en pendencias y envidia. Mas vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne para cumplir sus concupiscencias. ¿Estás despierto? Jesús es Dios, aunque que hay demonios en todos lados atacando la deidad de Cristo. El mundo está burlando a Dios y la Biblia, pasando leyes en contra de la palabra de Dios en muchas partes del mundo. Un colapso económico viene pronto, el gobierno mundial está aquí. Todo esto muestra que Jesús viene pronto. Mi pregunta al terminar es, ¿eres cristiano? ¿Eres salvo? ¿Tienes a Jesucristo como su Salvador? ¿Has aceptado por fe el Señor confiando en el Evangelio? Si no, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú eres un cristiano, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes una mamá, o un niño, o un sobrino, o un padre, o hermana, o hermano perdido? ¿Por qué no has predicado a ellos?
Van a ir al infierno si toman la marca de la bestia. Si no van al rapto. ¿Qué tal si el rapto viene hoy y ellos quedan atrás? ¿No es su culpa si tú eres un cristiano por no haber predicado a ellos? Yo le digo que es muy muy importante predicar el evangelio a los demás. Entonces, ¿has visto todo esto? ¿Tienes esto en sentido en su corazón que necesito hacer algo porque pronto viene el Señor? Yo sí. ¿Y tú? ¿Estás dormido? Despiértate entonces y ver alrededor cómo va peorando más en peor. Y toma en su corazón la decisión. Yo voy a predicar a los demás sobre esto. Porque yo no quiero ver a nadie ir al infierno. Todos que toman la marca de la bestia van directamente al infierno cuando Cristo viene a Armagedón. Por esto mejor aceptar al Señor en este tiempo. Bueno, gracias por la oportunidad de enseñarle de este mensaje. Y si estás dormido, por favor levántate. Y hacer todo en tu habilidad, hacer todo. Predicar a otros. Porque cada uno que ganamos a Cristo es uno menos que el anticristo puede abusar. Es uno menos que el anticristo puede poner como un esclavo bajo de su cruel autoridad. Es importante aceptar a Cristo y ganar a otros al Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. La iglesia de la nube.com.